día, amigos, hermanos. Bienvenidos a un día más, un servicio más de adoración a Cristo Jesús que presenta la Iglesia Evangélica Bautista de Campana. Qué bueno es saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Los invito a leer en el Salmo 46:10. El Salmo viene hablando constantemente diciendo Selah, Selah, silencio, pausa. Y en el verso 10 dice: estad quietos y conoced, sepan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Y toda lengua confesará que yo soy Dios. Los invito a adorar a Cristo Jesús. Hoy te adoramos, hoy te cantamos y a una voz decimos: Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, tú eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. Hoy te adoramos, hoy te cantamos y a una voz decimos: Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, tú eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón.
para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Buen día, hermanos. Hoy vamos a estar leyendo Marcos 2 del 13 al 17, que dice: llamamiento de Leví. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Espero que tengan un bendecido día. Nos vemos. Presenta en el día domingo 13 de diciembre del año 20. Y aquí estamos, en un día espectacular en la ciudad de Campana. Esta es la plaza central, a mis espaldas está el Palacio Municipal, ¿verdad? Donde allí trabaja nuestro intendente, el señor Sebastián Abela. Y como hablamos el domingo pasado, ¿verdad? En este último mes del año, ¿verdad? En el mes donde alrededor del mundo se festeja el nacimiento de Jesús, el pueblo cristiano festeja el nacimiento de Jesús, festeja la Navidad. Pensamos que podía ser muy útil, ¿verdad? Dedicar los 3 primeros domingos de este diciembre a contestar una serie de preguntas acerca de la persona de Jesús de Nazaret, que personas como yo, ¿verdad?, en el pasado se han hecho y que hoy muchos siguen haciéndose. El domingo pasado nos centramos en una pregunta que parece tener 2 focos. ¿Quién es Jesús de Nazaret y por qué vino? Y en ese, no voy a repetir todo, está allí en Facebook, lo puedes ver, pero básicamente una conclusión segura. La primera parte de esta pregunta es: este Jesús de Nazaret, demostrado por las profecías y por un montón de argumentos y evidencias directas que hemos presentado el domingo pasado, que está allí en el video, en el Facebook, ¿verdad? Este Jesús de Nazaret es el Mesías.
es el cumplimiento de la profecía, es el Cristo. Este Jesús de Nazaret es uno con Dios Padre, es uno con Dios Espíritu Santo, es Dios Hijo, ¿verdad? Y es parte de esta bendita y santa Trinidad, ¿verdad? Y la segunda parte, ¿verdad? ¿Por qué vino? Y contestábamos esta pregunta, y Jesús vino porque antes de Él, sin Él, estábamos muertos a la vida eterna, estábamos muertos a la posibilidad de alcanzar la vida eterna. En el día de hoy nos queremos concentrar en una pregunta más corta. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿O a qué vino Jesús? Los apóstoles, Pablo y el resto, y varios de los apóstoles, han contestado esta pregunta, han respondido el para qué vino Jesús, para qué el Mesías se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret. Sin embargo, estaría bueno que en el día de hoy escuchemos a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús dijo de sí mismo? ¿Qué Jesús declaró acerca de su venida aquí a la tierra? ¿Verdad? Y vamos a tomar solamente 3 declaraciones en el día de hoy, ¿verdad? Vayamos a la primera declaración. La primera declaración que me gustaría que conversemos un poquitito está allí en Lucas. Está en Lucas, en el capítulo 19, en el verso del 1 al 10, ¿verdad? Vemos ahí que Jesús entra en una aldea llamada Jericó, y la multitud se la golpea, ¿verdad? Y lo rodea, ¿verdad? Pero en esta pequeña ciudad había un hombre llamado Zaqueo, que este era un jefe de los recolectores de impuestos, era una persona rica. Imagínate un poco cómo se hizo rico, ¿verdad? Pero, y dice la Escritura que era de pequeña estatura, era cortito, y cuando supo que venía Jesús, dice que se subió a un árbol que estaba al lado del camino donde Jesús iba a pasar, y cuando Jesús iba pasando por debajo de ese árbol, le miró y le dijo: Zaqueo, bájate de allí, porque es necesario que hoy pase allí en tu casa. Y el relato, el pasaje nos cuenta que van a la casa de Zaqueo, Jesús, y se sienta, y este hombre experimenta la presencia de Jesús y entra en un modo de arrepentimiento que no es solamente una congoja, sino es tratar de volver atrás. Dice: yo voy a dar lo que tengo, se lo voy a dar a los pobres, voy a darle todo a los pobres, y si a alguien defraude, le voy a dar 4 veces lo que les he sacado. Qué interesante que estaban ahí. Bueno, obviamente este era un jefe de los recaudadores, un político, una persona muy rica, y había mucha gente, y había también fariseos, religiosos, sacerdotes, que miraban esto y lo criticaban a Jesús. Pero Jesús, sabiéndolo todo, absolutamente todo, lo que esta gente claudicaba en sus mentes y en sus corazones, estas críticas, Jesús hace esta primera declaración ahí en el verso 10 del capítulo 19 de Lucas. Dice: ¡Hey! Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué interesante esta declaración que Jesús mismo explica a qué vino al mundo. En este caso, vino como un hombre de rescate, como esos hombres que vemos en las películas que entran en esas casas en fuego a salvar a alguien que está en peligro de muerte. Jesús es esa persona que llega a tu vida cuando todos ya se han ido. Jesús es esa persona que viene a rescatarte, a salvarte, a darte ánimo y a darte una oportunidad nueva. Esto es tremendo. Y Él dice: el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, él arranca diciéndolo, era uno de los títulos que Jesús más le gustaba de sí mismo. Parecería decir que este que está en forma de hombre vino, ¿verdad? Es decir, no estaba, vino, no era de la tierra, pero vino.
a la tierra. Ahora, ¿a qué vino? Fíjate los verbos que le siguen. Vino, y dice, vino a buscar y vino a salvar. A buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Aquel hombre, como habíamos hablado el domingo pasado, aquel hombre que vivía en comunión con el Trino Dios, aquel hombre que estaba en el paraíso, en el cual el Dios creador de toda cosa se paseaba al aire del día. ¡Qué impresionante! Antes de seguir a la siguiente declaración, déjame compartir un pensamiento, ¿verdad? En este verso Jesús nos dice que Él vino a la tierra, que Él dejó su trono, que Él dejó su gloria, que Él dejó su reino perfecto, ¿verdad? Para venir a este mundo desordenado, a este lugar quebrado, a este lugar lleno de maldad. Ahora, ¿qué es lo que lo motivó? A Dios Hijo encarnarse en la persona de Jesús de Nazaret y venir a la tierra para entregarse en la cruz y morir por mis pecados y tus pecados y hacer la comunión con el Trino Dios posible, hacer aquello que se había roto, hacer una restauración. ¿Qué es lo que lo motivó? El amor, el amor, el amor por los perdidos, perdidos como yo, perdidos como vos. Ahora creo que la iglesia debería aprender de Jesús, debería aprender de dejar los lugares de comodidad, dejar quizás su ciudad, quizás hasta su país. Y es interesante porque a veces uno escucha, ¿verdad?, que como que la gente se queja mucho de nuestro país. Pero quien ha viajado un poco sabe que tenemos un gran país y que hay países con mucho menos comodidades que aquí, con muchas más necesidades. Qué bueno que si el Señor te llama a misionar a otro país, a otra ciudad, a otro lugar, a dejar tus comodidades, a dejar tu posición, tu estatus, tus comodidades y viajar a otro lugar, a otro país para servirlo a Él y a su iglesia. Qué bueno que lo puedas hacer. Vayamos a la segunda declaración. La segunda declaración la encontramos ahí en Marcos capítulo 2, del verso 13 al verso 17. Aquí vemos el llamamiento de Leví, el llamamiento de Mateo, ¿verdad? Mateo, que fue uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles, el que escribió el primer evangelio, Mateo, ¿verdad? Ahora, antes de que Jesús llame a Mateo, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Mateo? ¿A qué se dedicaba? Era otro recolector de impuestos. Era otro recolector de impuestos. Y qué interesante que dice allí en el relato, como vemos, dice el pasaje que estando en Capernaum, Jesús pasó y vio. Jesús pasó y vio a uno sentado en el banco de los tributos, en el banco de los impuestos, y le dijo, sígueme. Qué interesante que Jesús marca y Jesús te invita a seguirle. Jesús no le importa si vos estás en el banco de los cambistas, en los bancos de los recolectores de impuestos, si estás haciendo algo que la sociedad condena, no importa, porque Jesús te da una oportunidad. No te quiere dejar en la mesa de los impuestos, no te quiere dejar haciendo lo que estás haciendo, que quizás no es lo correcto. Él quiere darte una oportunidad, Él quiere llamarte de la oscuridad, de las tinieblas a la luz admirable. Y así fue, y Él le dice, sígueme. Y también vemos aquí muy similar a Zaqueo, ¿verdad? Que van a la casa, ¿verdad? Y comen, y Él le habla, y había un montón de gente allí, pero también los religiosos. Siempre los religiosos tienen algo que objetar. Los religiosos, estos que están secos al espíritu, son religiosos pero son secos. Jesús le hubiese dicho, ustedes son tumbas blanqueadas, ¿verdad? Pero adentro están llenos de muerte. Qué importante es que entendamos que el modelo a seguir es Jesús. Que la figura, el modelo del cristiano, no es el religioso el que más sabe, sino aquel que más ama, aquel que es más humilde, aquel que es capaz de dejarlo todo para servir.
Y estos lo empiezan a acosar también y le empiezan a decir cosas, ¿verdad? Y Jesús lo escuchó, porque Jesús lo escucha todo, Jesús lo ve todo, Jesús lo escucha todo. Y dice ahí en Marcos 2, capítulo 17, dice, al oír esto Jesús les dijo, hey, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En esta otra declaración, la segunda declaración que estamos viendo, aquí Jesús no solamente nos dice para qué vino, sino también para qué no vino. Fíjate que arranca diciendo, ¿para qué Él no vino? Bueno, Él no ha venido a llamar a los justos. A los justos entre comillas, porque ¿quién es justo? ¿Quién es bueno? No hay bueno ni siquiera uno, dijo Jesús. Qué interesante que aquellos que se creen justos, que aquellos que se creen que están en derecho de acusar a otros, que aquellos que entran en soberbia espiritual, se pierden de alcanzar el favor de Dios por soberbia. En otras palabras, Jesús dice, yo no he venido para los soberbios, yo he venido para todos, pero aquellos que estando yo frente a ellos, dice Jesús, y tienen una postura soberbia, no he venido para ellos. Juan dice, bueno, la luz vino al mundo, vino a los suyos y los suyos le rechazaron. Dice que los primeros hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz. Entonces Jesús nos aclara acá muy clarito que para qué Él no vino. Él no vino para aquellos que se la creen. Él vino para todos, pero cuando uno tiene esa postura de creérsela, de una soberbia, de creerse que soy justo, quizás le dijo esto a estos religiosos porque acusaban a aquellos que le decían que eran pecadores, quizás que harían trampas con los impuestos, y seguramente lo hacían y tenían razón. Pero ¿sabes qué? El único que debe juzgar es el Señor. Jesús dice, no juzguéis, porque con la vara que medís serás medido. Qué interesante que Jesús te dice, todo lo que quieras que te hagan a vos, hacelo también a los demás, la regla de oro. Pero Jesús acá le dice, para qué Él no vino, pero sí para qué vino. Dice, no he venido a llamar a los justos, sino llamar a ¿quién? A los pecadores. Gloria a Dios. Gloria a Dios que Dios vino por mí. Gloria a Dios que Él vino no porque eras bueno, sino porque lo necesitabas. Qué bueno que Jesús vino, no porque yo me merecía que Él venga, sino porque no había nada digno en mí que atraiga su presencia. Pero su amor es tan grande que Él vino por mí. Él vino a llamar a los pecadores. Vamos a la tercera declaración y ya vamos a ir redondeando esta charla. Pero esta tercera y última declaración está allí en Mateo 20. En Mateo 20, ¿verdad? Del verso 20 al 28. No lo vamos a leer, ¿verdad? Pero qué interesante que después quizás vos lo puedas leer. Y aquí está, aquí vemos, es el relato donde la madre de Jacobo y Juan, dos de los discípulos de Jesús, se acerca a Jesús y le dice, Maestro, quiero hacerte una pregunta, quiero que me concedas esto. Y Jesús, antes de decirle sí, dice, ¿qué es lo que quieres? Dice que en tu gloria uno de mis hijos se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Bueno, y Jesús le dice, bueno, no sabes lo que pides, no está en mí, todo lo después lo lees. Pero esto creó una fricción entre los discípulos. Entonces Jesús los tiene que llamar a todos y les tiene que hablar. Y les dice, ¿saben qué? Ustedes han escuchado que en el mundo los poderosos gobiernan y oprimen, pero no será así entre ustedes. Y dice allí, dice en el verso 28 del capítulo 20 de Mateo, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Qué interesante que Jesús también acá nos contesta otra vez en esta declaración, ¿para qué vino? ¿A qué vino?
¿a qué viniste, Jesús? Y Jesús dice, yo no he venido para que me sirvan, he venido a servir. He venido a servir y a dar mi vida en rescate de Guillermo, en rescate de vos que estás allí, donde sea que nos veas, cuando nos veas. Vino por vos. Vine por vos. Y vine para servirte y darme mi vida allí en esa cruz por vos. Qué tremendo esto que nos dice el Señor aquí. En estas 3 declaraciones, y podemos seguir todo el día, pero no te quiero sacar tiempo tampoco. Pero qué bueno que puedas profundizar en estas 3 declaraciones. La primera declaración, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabras de Jesús. En segundo lugar, Jesús vino a llamar a los pecadores. Y en tercer lugar, Jesús mismo dice que Él vino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Y déjame hacer una última, cuarta declaración que no está en las notas, pero creo que es fundacional para entrar en una relación con Cristo Jesús, con este que es el Cristo, con este que es el Mesías, con este que es el cumplimiento de la profecía, con este que es no solamente es el Hijo de Dios, sino es Dios Hijo, este que es uno con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo, este que es miembro absoluto, total y eterno de la bendita y santa Trinidad. Jesús dice allí en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué vas a hacer con este Jesús? ¿Qué vas a hacer? Y quizás vos me estás escuchando y quizás decís, bueno, Guillermo, yo ya lo recibí en mi corazón. Te felicito, ahora vamos a hablar con vos. Pero quizás vos nunca lo recibiste en tu corazón. Y quizás vos estás viviendo un tiempo de dificultad y quizás tenés preguntas. Y quizás esto tocó tu corazón y entendiste que este Señor vino por vos, que este Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que este Señor vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, este Jesús que vino a servirte y a dar su vida como la dio por vos. ¿Qué vas a hacer con este Jesús? Hoy puede ser tu día, hoy puede ser tu día de gloria, el día donde la gloria de Dios penetra tu ser por voluntad tuya, simplemente por abrir tu corazón y alcanzar salvación y alcanzar vida eterna, simplemente abriendo tu corazón y diciéndole algo así: querido Señor Jesús, yo reconozco que hoy vos me estás hablando. Yo te pido perdón por mis faltas y por mis pecados. Yo recibo, abro mi corazón y recibo la persona del Espíritu Santo. Y de ahora en adelante quiero seguir lo mejor que pueda y ayúdame con mis dudas. Gracias. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por darme una nueva vida. Gracias por ayudarme incluso a reconocer que Jesucristo, que vos Jesucristo sos el Señor y que fue el poder de Dios que te levantó de los muertos. Gracias, Padre. Amén. Si hiciste esta oración, dice la palabra de Dios, la Biblia, que pasaste de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Sos una nueva criatura. Y dice la palabra que aquellos que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tuviéramos a Mateo aquí, o tendríamos a Zaqueo, ellos podrían dar cuenta, podrían contarte que las viejas cosas, las cosas viejas pasaron. Y a partir, fue un antes y un después de Jesús. Qué bueno. Comunícate con nosotros, comunícate a través de Facebook, a través del grupo de difusión. Quizás comunícate con la persona que te pasó este video, porque queremos alcanzarte una Biblia. Esto no es el fin de nada, este es simplemente el comienzo de una nueva vida. ¿Y qué hay de vos? Que hace un rato me dijiste, Guillermo, yo lo conocí al Señor, yo lo recibí en mi corazón. Qué bueno que puedas tener la misericordia del Señor. Qué bueno que vos puedas entender que estás aquí también para buscar y para
ayudarles a alcanzar la salvación a aquellos que están perdidos. Qué bueno que puedas también entender como Jesús que estás para ayudar a los pecadores, no para condenarlos, no para meterle el dedo encima, no para decirles que sos mejores que ellos, no para darles con un caño, no, para amarlos como los amó Jesús. Y en tercer lugar, si sos iglesia, qué bueno que puedas aprender que una iglesia cristocéntrica, una iglesia que realmente reconoce y abraza la figura de que Jesucristo es cabeza de la iglesia y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es una iglesia que tiene un ADN, una actitud de servir, de que está en las calles sirviendo, que ve la necesidad, que es como la sangre que corre la herida sin que la llamen. Qué bueno que podamos encarnar estas declaraciones de Jesús. Qué bueno que es Dios que te ha hablado al corazón y que me ha hablado al corazón. Sí, a mí también, a mí me habla el corazón, porque yo, al igual que vos, tengo necesidad de Él. Ya le conocí, ya lo recibí, pero Él sigue trabajando. Soy una obra en construcción. Que tengas una semana de bendición y nos vemos el domingo que viene. Chao. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Oh, sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias, Señor, su paciencia, su amor. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria a mí. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Así es, quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos